Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, soy Débora Weller, soy coach de escritura, ya me conocen quienes nos siguen aquí en Visionarias detrás de sus libros, porque estamos en un nuevo episodio. En este caso, bueno, queríamos obviamente hacerlo en vivo, no hemos podido por un problema técnico, pero bueno, igual aquí estamos y eso es lo importante. Y hoy con Marly Sarabia. Pues Marly Sarabia, les cuento que transformó su propia vida, su propia experiencia, a raíz de un trasplante que tuvo de riñón y también de cáncer de mama. Y entonces toda esa experiencia ella la transformó en una misión de vida que es nada más ni nada menos que acompañar a personas en procesos de enfermedad. Marly es diplomada en tanatología, asistencial y educativa, y también es coach de duelo, un tema bien fuerte e importante, y también, por supuesto, es coach ontológica y autora, obviamente, de su libro Más allá del duelo, del que vamos a hablar después. Hola Marly, ¿cómo estás? Hola, Débora. Feliz de estar aquí en este espacio, agradeciéndote el tiempo, agradeciendo también a todas las personas que nos miran y a Visionarias también por este espacio tan bonito que nos han dedicado a todas y a todos los autores de Visionarias, porque realmente somos muchas, digamos, las que tenemos este privilegio de poder transmitir, siento yo, todas nuestras vivencias, todo lo que queremos en un libro. Entonces es maravilloso esto que han abierto en Visionarios. Exactamente, la verdad que es yo creo que es magia, ¿no? El poder transmitir en un libro lo que uno realmente quiere, sean conocimientos, sean experiencias, reflexiones, es súper mágico. Pero bueno, pasemos a tu libro. ¿Lo tenés por ahí, Marly, así nos lo mostrás? Sí, aquí está. Bueno, excelente, Más allá del duelo. Me encantó tu subtítulo, me pareció muy rompedor. Y por favor, contanos un poquito sobre ese subtítulo. Primero, ¿cuál es? Y después, ¿cómo surgió? Fíjate que digamos como lo principal, si miras, dice más allá del duelo, pero aquí en pequeñito dice lo que perdí con lo que perdí, aquí, y luego aquí abajo dice y lo que gané. Exacto. Esta es una pregunta de que les invito a reflexionar ahorita, tanto a ti como a las personas que nos están viendo y que nos mirarán, que es el hecho cuando uno tiene un duelo, y aquí, perdón que me pongo un poco teórica, pero digamos, el duelo viene de la palabra dolus, que significa dolor. ¿Dolor por qué? Por una pérdida. Exacto. Pero pensamos nosotros, y culturalmente la sociedad nos ha dicho también así, estoy en duelo solo cuando pierdo un ser querido, pero en realidad nosotros vivimos en duelo por cualquier tipo de pérdida. ¿Cuáles? Me puedes preguntar. Cuando, por ejemplo, pierdes la salud, como en mi caso, digamos, cuando pierdes algo material, como sucedió hace poco con nuestros hermanos venezolanos, de un Sí, terremoto, muy como bien. los incendios que han estado teniendo en España, aquí mismo en Canadá, que actualmente estamos con eso, cuando se pierden cosas materiales, cuando perdemos, por ejemplo, una relación ya sea amorosa, sentimental o un divorcio o una amistad, cuando tenemos los duelos migratorios, cuando emigramos a otro país, yo soy guatemalteca viviendo en Canadá, o sea, esos duelos migratorios que vivimos también. Y cualquier tipo de pérdida, porque también cuando mueren nuestras mascotas, nuestros amigos peluditos, que digo, también pasamos en duelo, cuando perdemos un bebé. Bueno, en total de que hay muchos tipos de pérdida y por lo tanto muchos tipos de duelo. Cuando yo hago mis acompañamientos, una de las primeras preguntas que hago es, ¿qué perdiste con lo que perdiste? Claro. Y de ahí surgió esto, porque si tú miras, yo siempre digo, más allá de lo obvio que es, por darte un ejemplo, si se muere un ser querido, más allá que el ser querido murió,
que lo perdiste a él físicamente hablando, ¿qué más perdiste? Claro, Entonces, te perdiste con esa pérdida en realidad, que se te fue, con ese ser que ya no está. o con esa cosa que ya no está, Con o lo que con esa sea, claro. material, con esa relación. Entonces, cuando realmente empiezas a analizar qué es lo que hay más allá de lo obvio, de lo que se ve, de lo que está, ahí empiezas a notar muchas cosas y da, como tú no tienes una idea, para sacar realmente a veces lo que realmente duele. Pero lo importante no se queda en qué fue lo que perdí con lo que perdí, sino ahí viene la otra parte que para mí es lo importante y lo que gané. Porque aunque no lo creas, todo proceso de duelo transforma y transforma para bien. Nunca eres la misma cuando inicias un proceso a cuando lo terminas. Entonces, eso fue el porqué de este subtítulo y que lo quise dejar como que plasmado en el mismo. Me encantó y me encantó tu explicación porque además se me hace que es también como parte de del método de trabajo tuyo, ¿no? O sea, arrancar con estas preguntas que son tan importantes para ir hacia adentro a tratar este duelo. Sí. Ahora, ¿por qué se te ocurrió escribir este libro? Fíjate que fue por varias cosas, pero en realidad fue mucho inspiración también de mi editora y de mi ilustradora, que quiero mencionarlas porque, digamos, mi editora, y está también en Visionaria las dos, que es María Gabriela Bermúdez, que fue la editora y quien, mira qué belleza, que a mí yo lo miro y lo sigo viendo, digamos, de lo de mi libro, todo el diseño de la página y todo, que es Laura Lucas, que nada más nos juntamos y empezamos, ellas me decían, realmente fueron como mucho mi incentivo, ¿me entiendes? Vamos, hazlo, porque me dicen, tienes tanto que contar, tienes tanto que ver, de que realmente merece la pena el tener un libro. Entonces, fueron mucho, ella se podría decir mi motor, mi inspiración, fue mucho lo que yo empecé a ver también en las personas que acompañaba, porque empecé a darme cuenta que es cierto que no, y eso es bueno así como aclararlo, que no tienes por fuerza ni que vivir todas las cosas, ni que sentir todas las cosas para poder acompañar a alguien. O sea, tú puedes hacerlo sin necesidad de haberlo vivido, por supuesto, pero es más enriquecedor, por darte un ejemplo, cuando tú vives algo, porque cuando lo acompañas, tú tienes más como empatía, tienes más el Exacto, sí. conocimiento, tienes más conexión. Exacto, y además la otra persona se siente como representada, ¿no? Por lo que vos viviste. Se siente identificada, no representada, identificada. Y ahí es donde sucede la magia, por así decirlo, porque entonces yo me di cuenta de que todo lo que yo estaba viviendo podría servir como herramienta para poder darle a los demás eso para que pudiera servir. Yo siempre soy como de la idea de dar, no simplemente como escribir todo lo que viví como que fuera una biografía, sino que ponerlo más allá, o sea, que esto que estoy escribiendo te sirva cuando lo estés leyendo. Exacto. Entonces ahí fue donde entraron ellas dos como mi motor de sí, vamos a hacerlo. Y ahí fue como que ahí fue que surgió y que me nació el hacerlo. Entonces en el libro contás tu experiencia, pero también das herramientas a quien, obviamente al lector, a la lectora, para que puedan, no sé, de a poquito ir superando ese duelo que están pasando. Fíjate, Débora, que yo comienzo a platicarles todo mi proceso desde mi diálisis. Yo tuve diálisis ambulatoria antes de tener mi trasplante. Entonces empiezo a contar, digamos, lo que viví, lo que sentía, lo que pensaba, lo que pasaba en mi cuerpo. No quiero hacer spoiler en mi libro porque si no ya no lo van a leer. Lo que digamos, lo que estaba viviendo. Y te digo, Débora, que fue algo bien fuerte para mí, porque cuando yo lo estaba escribiendo,
principalmente en los primeros capítulos, mira, yo lo escribía y yo aquí con mis lágrimas, o sea, yo lloraba porque lo recordaba, lo vivía Estás haciendo tu propia terapia, es ahí está el secreto. Exacto. Y me encantó mucho, y te lo digo, me hicieron una entrevista en otra parte y me decía la persona que me estaba entrevistando que acababa de leer mi libro y me dice, Marley, te creo que estabas llorando porque yo cuando lo leí me puse a llorar cuando tú estabas llorando. Entonces me dice, transmites eso, realmente se vive lo que estabas, porque no es fácil. Mira, cuando tú escribes algo bonito y lo compartes, pues dices que bien, pero aquí literalmente, no literal, sino, no, se me va la palabra, pero yo me estoy desnudando, por decirlo así. Mis sentimientos, lo que viví realmente, no me lo estoy inventando, no es algo que trato de ponerlo bonito, es más, hasta lo escribo tal como. Sí, en realidad es, y yo sé que queda feo decirlo, pero es como vomitar todo lo que uno tiene adentro. Y ahí es donde la escritura toma un poder muy especial, porque nos ayuda realmente a sanar. Y ahí es donde escribo y luego en cada uno de los capítulos, cosas así, bueno, casi digamos, en cada uno de los capítulos tengo un poder que lo pones tú y con eso escuchas una canción especial, una música que te acompañe a leer el capítulo. Pero al finalizar cada uno, siempre te pongo una reflexión sobre eso, digamos, sobre lo que vi y algo que pongo un ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio, si quieres lo haces, si no, no. Yo siempre recomiendo, lee el capítulo, haz el ejercicio porque para eso te sirve y de último te hago unas conclusiones respecto a cada capítulo. Dentro de el libro, también me gusta mucho como buena coach el hacerte preguntas. Entonces, puedo estar hablándote de algo y de pronto paro y te digo, ¿y tú? Una cosa, no lo voy a decir exacto, pero y tú, voy a poner una que no es exactamente cómo, pero para darlo como ejemplo, estoy hablando de mi cuerpo, que hay muchas veces que hay cosas que nos suceden, y cuento así rapidito, cuando me pusieron a mí mi diálisis ambulatoria, tú sabes que te colocan un catéter en tu cuerpo. Y entonces estás con el catéter puesto, como lo mío era ambulatoria, pues lo tenía en el estómago. Entonces, cuando tú te miras al espejo desnudo, con eso que te cuelga, que no es tuyo, entonces pongo, ¿cuántas veces en realidad nosotros nos hemos visto y no agradecemos y amamos tal como estamos, porque estamos completos y estamos bien? No hay nada adicional en nosotros como un catéter que nos cuelga el poderlo poner. Entonces, ciertas así como, mira, ya te diste cuenta de qué dichosa sos, que no tienes nada, que estás completa, que estás bien. Y entonces es así como pararte y reflexionar de algo que te estoy contando lo que me está pasando, pero al mismo tiempo te estoy haciendo reflexionar a ti que lo estás leyendo para que veas esas cosas. Sí, exacto. Es súper interesante cuando en el libro el autor interactúa con su lector, con su lectora, y más en este caso haciendo la reflexión, haciéndolo reflexionar sobre determinadas situaciones de las que generalmente no nos damos cuenta, porque hasta que no pasamos por algún hecho en especial, realmente no las tenemos en cuenta. Entonces es bien, bien interesante. Y me encanta cómo fue encarado el libro en el sentido de ese diálogo y además un ejercicio, una reflexión. De verdad que creo que yo no lo he leído hasta ahora, pero creo que realmente el libro tiene que ayudar muchísimo a quien lo esté necesitando, ¿no? Sí. Ahora, Marley, ¿cómo fue el proceso de escritura en el sentido más técnico, digamos así? ¿Te sentabas todos los días a una hora determinada? ¿Tenías tu lugarcito de escritura? ¿Cómo te manejaste en eso?
Fíjate que como yo nunca antes había escrito un libro, o sea, es mi primer libro, yo andaba un poco perdida, te digo la verdad. O sea, yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Porque en realidad, eh, si tú nunca lo has hecho, digamos, a ti me imagino que, digamos, ya es parte de ti, pero para alguien es como cuando empiezas a hacer cualquier cosa, a cocinar para la entrega, porque dices, bueno, ¿y ahora qué hago primero y qué hago después? Igual, entonces, las primeras veces, sí te digo, me sentaba enfrente a mi computadora y yo decía, pero ¿por dónde empiezo? ¿Pero qué hago? Luego ya empecé a tomar como una especie de rutina. Yo soy muy de rutina, yo soy muy de apuntar, muy esquemática. Entonces, me ayudó mucho, sí te digo, Gaby, que me llevó como de la mano a llevarme mucho de la estructura, mira, primero haz tu estructura, primero haz esto para poder realmente el ABC. Y entonces yo pienso que si no hubiera sido por eso me hubiera perdido. Y entonces cada semana me juntaba con ella. Entonces ya era aquello de que si tengo la cita el martes de la semana que viene o mañana, que sería martes, algo, digamos que hoy es lunes, y decía yo, tengo que tener algo, pues si no, ¿de qué voy a hablar? Si no tengo la cita. Entonces yo me proponía a mí misma que iba a tener un capítulo por lo menos por semana. Fue una cosa mía, digamos, de decir, por lo menos un capítulo. Pero ya cuando estás escribiendo o te das cuenta de que o es muy, eh, hay tanta introspección en lo que escribes, y hay tanto que a veces me quebraba tanto que paraba, y hay veces que me fluía tanto que continuaba, o sea, dependía mucho como de lo que estaba escribiendo y en qué momento estabas. Todas, tanto hombres como mujeres, porque es mentira, pienso yo, de que solo las mujeres somos las que somos cíclicas y que ya decimos, ay, es que anda en su periodo o algo por el estilo, porque también los hombres lo tienen. Entonces, el de venir y decir, dependiendo mucho, así o escribía más o escribía menos, pero lo que sí hacía era que diariamente me tenía una hora dedicada a mi libro. Llovía, tronaba o lo que hubiera, una hora diaria para poderlo hacer. Y Exacto. como mi meta era, y era algo así como ambiciosa, de que para Navidad, decíamos en el grupo, tanto con Gaby como con Laura, de decir, la idea sería que al final del año hubiera un libro mío en cada arbolito de Navidad para un regalo. Y mira, yo me lo imaginaba y lo miraba, yo decía, sí, tiene que estar, porque yo quiero ese libro abajo de un arbolito y de los arbolitos para las personas que pudieran ayudarles. Y te digo que fue un regalo también para mí. Yo cumplo años el 23 de noviembre y el libro estuvo antes, o sea, estuvo como el Pero 22 listo pues, antes. de tenerlo. Ajá. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que obviamente escribir un libro es un proceso, en tu caso, un proceso interno bien importante, y entonces habría momentos en que uno fluye más y hay momentos en que uno fluye menos porque no quiere regresar a esos momentos más conflictivos, ¿no? No es sencillo. Exacto. Entonces, bueno, digamos que planificaste un poco, bueno, la estructura de lo que ibas a escribir y después ya te fluyó diferente. Sí. Ya sabiendo hacia dónde ibas, genial, fantástico. Y en tu caso, que bueno, que tuviste la guía y tuviste el acompañamiento de Gabriela, bueno, me imagino que habrán hecho también por lo menos un par de correcciones una vez que terminaron todo el contenido. ¿Cómo fue en ese sentido? Bueno, no, te digo que no fue unas 2 veces de correcciones, fueron varias. Porque Lo sé. Gaby, y digamos, ella me iba leyendo cada cosa que iba terminando, y entonces no solamente correcciones en el sentido te podría decir, ortográficas o de escritura o de edición, sino que me hacía reflexionar, y eso fue algo así como mucho, porque también fue un trabajo así como
como que ella fuera mi coach también, lo sentí yo en el momento, Exacto. Porque venía y me decía, Marley, ¿estás segura que hasta ahí lo quieres dejar? ¿Estás segura que no quieres usar otras herramientas? O entonces me hacía como reflexión, y yo, no, sí, o mira, no te parece que te quedaste corta, pero si así lo quieres dejar, déjalo. Y entonces me hacía como reflexionar, y te digo que fue un proceso muy bonito, que al terminarlo, y si en algún momento nos escucha Gaby y Laura, me quedé con el sentimiento de, ya no las voy a ver, ya no voy a ver, porque ya era tanto, digamos, como que la relación, lo que está que sí, claro. Que te digo que ahorita estoy con la gana de, quiero hacer un segundo. Pero, y es mucho la pregunta, ¿para qué lo quieres hacer? Porque cuando estaba yo terminando el último capítulo, que para el esquema y todo que habíamos quedado, era el último, ahí fue donde me diagnosticaron el cáncer de mama. Y entonces lo quise plasmar. Y entonces ya, digamos, no era el último, ya era el penúltimo para escribir el último, donde explico ya eso. Y ahí lo dejé porque dije, quiero también dejar algo, pensando en hacer un segundo libro también, ya del seguimiento de, pero sí, digamos, como que el último capítulo es de que increíblemente salió lo de mi cáncer de mama, lo del cáncer también de mi esposo, que también lo planteo, lo de los cambios migratorios que tuvimos. O sea, realmente es una historia contada desde el corazón, ¿me entiendes? Es realmente el plasmar mi vida, lo que viví, pero no desde el punto de que puedan simplemente ¿cómo dicen? El cosquilleo, el de hablar, esto fue lo que pasó, sino el de que vengan y que esta historia también inspire a que sí se puede salir de eso, claro. que no importa en qué situación estemos, siempre podemos, yo siempre le digo, siempre podemos encontrar la luz en el túnel, por muy oscuro que sea, siempre hay una luz al final. Y es como encontrar, yo a veces digo como encontrar un faro, el que te puede ir guiando y decir, bueno, por ahí, y guiando en el camino. Exacto. Ahora, si tocaste también el tema de la migración y demás, entonces, digamos que tocaste también varios tipos de duelo en tu libro. Y eso es bien interesante, o sea, no va solamente a la enfermedad, sino a otros acontecimientos que también provocan un proceso de duelo. Sí. Y no solamente, digamos, el énfasis está en el duelo por enfermedad, porque es, digamos, lo que más cuento. Pero ahí te acuerdas que dentro de cada duelo existen microduelos o duelos más pequeños, digamos, de que están. Entonces, tú me dirás, mira, la clasificación, como todo en esta vida, es dependiendo de quién lo esté viviendo. Entonces puede ser lo que para mí sea un microduelo, para otra persona sea el duelo más grande de su vida, ¿me entiendes? Cada duelo es diferente, cada persona es diferente. Es lo mismo que hablo en mis acompañamientos. Yo digo que mis acompañamientos son muy artesanales, porque es para cada persona. No haces uno, aquí está y lo saco en serie. No. Si yo voy a acompañar a Débora, es lo que Débora necesita. Entonces lo hago para ti. Y entonces en un libro que es así como más amplio, traté yo de hacer lo mismo, pero como no sé, digamos, cada uno de los lectores que iban a ver, traté de explicarlo desde mi... Desde lo tuyo, claro, de tu vivencia, absolutamente. Para que pudieran, digamos, como que los demás verse, como tú dices, un poco identificados. Claro, en espejo, o sea, siento que lo que ella me está contando en el libro es lo que yo estoy sintiendo, y eso es lo más importante, ¿no? Para generar, como decías, esa empatía con el lector y que, bueno, que a partir de ahí ya tome todo lo que vos plasmaste en el libro de otra manera. Sí. Y fíjate que ayer, casualmente, me escribe una
Imagínate. Ella se graduó conmigo, yo en Guatemala le decimos perito contador, no sé cómo le llaman, que es cuando terminas la educación básica y estudias tu carrera, digamos, como Es que la universidad, digamos. antes de la universidad, es Ok, antes de la universidad. secundario, digamos, entre secundario y universidad. Exacto. Entonces, en Guatemala existe algo que se llama perito contador, que son los que vas a decir, bueno, pues yo soy perito contador, que es la de base, digamos. Y una de mis compañeras, que imagínate, tenemos un grupo en WhatsApp que nos unimos. Okay. Éramos 42 y estamos en el grupo 39. O sea, faltaron poquitas de que no sabemos dónde están y que no se han unido, pero todas estamos ahí. Entonces nos comunicamos muchas cosas todavía. Imagínate, yo me gradué cuando tenía 17 años y ahorita tengo 57, imagínate hace 40 años que estamos y volver y tener esa relación es algo muy bonito porque todavía es Cristo. Y una de ellas me escribe en lo particular y me dice, estoy pasando un domingo contigo. Y yo le escribo, ¿cómo así? Dije, yo estoy aquí en Canadá y tú estás hasta allá. Y entonces me dice, estoy con tu libro. Estaba leyendo. Entonces me dice, estoy leyendo el libro. Y me dice, me abrió la mente porque ahorita estoy pasando por un proceso de, y eso no se lo había contado a nadie, y el libro me dice, me está acompañando. Y yo dije, esto es realmente lo que yo quiero, porque que cuando las personas cierren, digamos, el último capítulo, digan, este libro me ha acompañado en mi proceso, que así le llamo un viaje transformador del duelo. Porque realmente es un viaje el que hago cuando gestiono mi duelo. Muy, muy interesante, muy bonito y me parece una meta excepcional, ¿no? Porque no es el interés, conozcan mi historia, sino a través de mi historia acompañarte en tu propia historia. Y ahí no te cambia el concepto. Exacto. Me parece grandioso, me encanta, me encanta. ¿Qué nos puedes contar más con respecto a ese proceso de escritura? Algo, no sé, algo que te dejó, alguna enseñanza que te dejó, algo que podés rescatar de todo eso que viviste escribiendo. Mira, lo principal, yo lo confieso, de que algo que yo no había realmente vivido es lo importante y lo sanador que es escribir. Okay. Porque se habla mucho de la escritura terapéutica y ahora que yo ya la he vivido, la recomiendo mucho con las personas que acompaño. Es ese el poder plasmar por escrito lo que estás sintiendo. Y es un proceso que es muy parecido, pero no igual. Y me río porque es bueno decirlo. Mira, cuando yo hago mis acompañamientos, que lo principal es hablar, yo digo de que se pasan 4 pasos al hablarlo con una persona desconocida. Que el primero es, tienes que ordenar tus pensamientos para poder venir y hablarlos. Es la primera. La segunda, el poder hablar, porque aunque dicen, pero eso hay un proceso entre lo que piensas y lo que hablas. Entonces, lo ordeno, lo hablo, luego me escucho, que es el tercero, y el cuarto, entonces razono. ¿Será cierto lo que estoy diciendo? ¿Será exagerado lo que estoy diciendo? Entonces, ese es el proceso que haces cuando hablas y lo importante de un acompañamiento. Cuando escribes, pienso yo, de qué es, lo pienso, sí o no. Porque en ocasiones es tan espontáneo el venir y es la escritura terapéutica en algunas partes te dice, escribe lo que pienses sin escribir en automático, absolutamente. Absolutamente. Y ahí fue donde empecé a ver lo que te digo yo, de que la conexión y al mismo tiempo no conexión, y lo sanador que era, porque yo acostumbrada a hacer mi proceso de lo pienso, primero lo ordeno y después a venir y entonces yo decía, wow, ambas cosas me ayudan
en diferente forma y para cosas diferentes, porque estoy plasmando todo lo que hago en sí y lo estoy escribiendo y lo escribías, luego lo leías, luego lo reescribías, luego volvías, luego empezaba y me recuerdo perfectamente de que aún estando en la ducha, por darte un ejemplo, y seguía en mi mente y seguía yo, y rápido, y a qué hora se te ocurre algo, pero como te estás bañando no puedes No lo escribir. puedes rescatar, Y me exactamente, sí, pasó un par de veces que hasta me apuraba. sí, tal cual. Ok, tengo esta idea, quiero escribirlo, entonces fue muy bonito, te digo, ¿qué aprendí? Aprendí eso, aprendí a lo importante que es escribir lo que siento, lo importante que es el escribir sin pensar mucho, solamente escribirlo, porque luego tendré tiempo de poder releerlo, de poder decirle lo sanador que es la escritura, lo importante que es el poder tener esta herramienta que todos los seres humanos que sabemos leer y escribir, porque hay muchos que no todavía en este mundo, pero los que tenemos ese privilegio de poder leer y escribir y no lo aprovechamos, no todos lo aprovechamos y con esto nuevo que yo lo utilizo mucho de la inteligencia artificial, de poder, la máquina, los ordenadores, qué bueno que existen porque si no tú y yo no estuviéramos hablando y, y entonces decís, bueno, qué bien, y poder utilizarlo, sí, pero también el poder a veces retroceder un poco y utilizar tu lápiz y utilizar tu papel, porque ese proceso de la escritura y la conexión que tienes cuando escribes es diferente de cuando lo escribes. Claro, bueno, sí, la conexión, digamos, cerebro-mano, por decirlo de alguna manera, es totalmente diferente. No es lo mismo cuando uno escribe con el teclado, tal cual, tal Y cual. esas cosas, te digo yo, fueron las enseñanzas, o sea, de poder realmente estar más consciente de este privilegio grande que me da el de poder plasmar lo que siento con tan así que ya yo mismo practico lo que Eso te iba a preguntar, si seguís practicando con la escritura, sí. exacto. Y de repente las personas que trabajan con vos también las invitas a escribir. Fíjate que sí, todos mis acompañados, Ujú. les pongo dentro de los ejercicios, es más, te diría yo que es casi un 60% de escribir y de escribir. Yo tengo un programa de acompañamiento donde junto mi libro, Ujú. está mi libro también, y ejercicios personalizados, yo le llamo como una especie de bitácora, que yo le pongo bitácora de mi duelo, y vamos paso a paso trabajando con el libro y trabajando con el acompañamiento. O sea, este proceso, que yo le llamo un proceso transformador, es de ocho sesiones conmigo, las cuales yo aconsejo que sean quincenales, porque en el ínterin es donde tú trabajas. Claro, exacto, donde van haciendo el proceso según lo que habían hablado. Y aquí está, trabajas con mi libro, trabajas con los ejercicios, trabajas con tu bitácora. Se encuentran ya las situaciones diferentes y pueden hablar de otra manera, porque si no la gente está como muy perdida, ¿no? Si no trabaja en sí mismo, porque básicamente es eso, es un proceso para trabajar en uno mismo. En uno mismo, sí. Y yo mezclo mucho, porque si te vas, digamos, a lo que es el acompañamiento per se, te habla mucho de de la escucha activa, etcétera. Pero también mezclo el coach tanto ontológico como el de duelo. Entonces, es cierto, te escucho, aquí estoy, yo estoy para ti y estás en un lugar seguro donde no te critico, tampoco, como siempre digo, a veces la palabra acompañarte no se entiende bien y les digo, el acompañante no es el que va adelante jalándote, tampoco es el que va atrás empujándote, el acompañante va a la par y es el que va, bien dice la palabra y valga la redundancia, acompañándote en tu proceso a tu ritmo, a tu espera, pero ahí mete el coach, pero también te ayuda con palabras, con preguntas, con Claro, emociones. a elicitar, como se dice en coaching, ¿no?
a pedir que la otra persona pueda sacar, porque a veces tampoco uno se da cuenta. Y con las preguntas del coach, en este caso, uno de repente dice, claro, tal cosa, ay, no lo había pensado, se me había ocurrido. Y ahí es parte, obviamente, del trabajo. Y ahí es donde meto todo. Exacto, y es muy bonito hacerlo desde la escritura. Yo lo hago desde la escritura. Cuando mis escritores de repente veo que escribieron algo y como que les falta ahí contar. Y no hay manera. Hay quien le cuesta mucho sacar de adentro. Y entonces es más o menos también lo mismo, pero referido a la escritura. Es que fíjate, Débora, de que por eso yo te mezclaba lo del proceso de 1, 2, 3, 4 que yo hago con lo de hablarle, con el acompañado, con lo que de escritura, porque yo lo viví y te digo, cuando empezás, principalmente cuando no lo has hecho nunca y empezás a hacerlo, piensas o asumes, estoy hablando yo, mi caso, de que el otro ya sabe lo que yo estoy diciendo, o sea, lo que yo estoy escribiendo. Que es lo que pasa, mira, cuando tú hablas con una persona que no conoces, ¿qué sucede? Tú tienes que venir y pensar, bueno, ¿cómo le explico para que me entienda lo que le voy a decir? La tengo que poner en contexto. Exacto. Igual es en la escritura cuando escribes un libro. Y entonces, ¿qué pasa? Como no estás acostumbrado ni a pensarlo porque no estás, y simplemente lo estás escribiendo, a veces escribes yo, pensando en que yo lo estoy leyendo, entonces yo ya lo sé, ¿para qué lo voy a decir? Y entonces ahí va lo importante de tener a un coach de escritura, a que te diga, mira, pero ahí no entiendo, va, está bien, tú lo entiendes porque tú lo vives, pero los demás no lo están entendiendo. Claro, porque el coach de escritura, justamente lo que hacemos los coaches es mirar tu escritura desde afuera. O sea, yo me pongo del lado del lector. Entonces digo, a ver, acá hay algo que no me cierra. O sea, que no me estás contando para que la historia fluya o los conocimientos o lo que sea, ¿no? Evidentemente muchas veces quedan esos vacíos que hay que llenar. No por llenarlos, sino para que se entienda y que formen parte de ese contexto. Sí, que se entienda, porque te digo que yo a veces lo escribía y yo lo leía y yo sí, lo entiendo. Claro. Y entonces, a veces no. Una cosa que a mí también me servía era de que yo escribía algo y esperaba que viniera mi esposo en la noche y se lo leía a él. Y le decía, mira, fíjate, escribí esto más de mi libro, ¿qué opinas? Hay una parte también, principalmente cuando hablo de unas cosas con él, que le digo, mira, voy a escribir esto. ¿Está bien? ¿No tienes problema con que lo escriba? Porque es muy importante, sí, cuando se trata de autobiografía, digamos, pedir el permiso, digamos, de los involucrados que van a aparecer en el libro es bien importante, cuando se puede, porque a veces no se puede. Pero sí, eso es muy importante. Yo con él, bueno, no fue tanto pedirle permiso como, mira, me das permiso, sino fue de que no se sientan molestos, con esto, porque yo le decía, mira, ¿te molesta que lo escriba? ¿Quieres que lo quite? A mí me gustaría dejarlo, le dije, porque es tal cual, pero tú dime, porque si piensas que te voy a causar algún problema o algo, mejor lo quito. Claro, y entonces me decía, no, déjalo. Y lo dejé tal cual. Igual menciono a mis hijos y a ellos ni siquiera les conté ni les hablé. A ellos cuando salió el libro les dije, ahí lo leen porque ahí aparecen ustedes. Y entonces, ahí estaban, por lo menos a los dos grandes, al de 16 no hice que lo leyera, imagínate. Ahí poco a poco va así como que ya leí. A lo mejor ya lo leyó y ni siquiera te dijo. Pero sí, a los otros dos grandes sí lo leyeron, ya lo tienen y todo, pero sí son así como cositas que dices, sí, increíble de la experiencia de hacer un libro. Y antes de yo escribir este libro,
sí te confieso de que yo miraba el montón de libros y todo y decía yo, sí, como que no le daba tanta importancia, por así decirlo, no le daba tanto valor, no le daba tanto valor a la persona que escribía el libro. Exacto. Y ahora que yo ya Vos sé pasaste lo el que proceso. es y todo, y digo, cuando miro un libro, ya cuando ya lo tomo con más cariño, ¿me entiendes? Ya no es tanto como, sino que yo digo, lo que le ha de haber costado, lo que ha de haber tenido, lo que está, ya lo miro desde otro punto de vista. Exacto. Tristemente sí somos los seres humanos, ¿verdad? Porque igual pasa y es algo que plasmo mucho en mi libro, de aquello de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Y entonces, algo que planteo mucho y que me gustaría decir también aquí es de que tratemos de que no precisamente nos pasen las cosas para apreciarlas, de ser más conscientes de lo que vivimos, de lo que tenemos, más agradecidos. Yo que miro tanto el duelo per se, digo, tratemos realmente de hacer realidad aquello de vivir este día como si fuera el último, porque no sabemos en qué momento nos vamos a morir, y a todos nos va a pasar, diga, o sea, a ti, a mí, a todos nos va a pasar. Absolutamente. Morir. El tratar realmente cada día, no de tener eso de este día como si fuera el último para algo que esté triste o que va a ser. No, al contrario, para disfrutarlo, exacto. Para ver qué luchas realmente tomas y qué luchas no, qué peleas vas a tener o no, porque cuando estás más consciente de que en cualquier momento puede suceder, ya hasta peleas menos, te digo, o hasta te enojas menos. Hay cosas que a veces en el ratito reaccionas y dices, ¿realmente esto valdrá la pena o no? Son demasiado superfluas. En realidad yo creo que vivir así es como abrazar más la vida, ¿no? No para vivir desapego ni nada, sino ni para tener miedo después cuando nos llegue ya el final, pero sí es para disfrutarla. Para disfrutar y para disfrutar el momento. Como siempre digo, digamos, y me gustaría decirlo también aquí, recuerden que el vivir bien, el buen vivir hace un buen morir. Absoluto. Si vivo bien, voy a morir bien. Tal cual, tal cual. Marley, me encantaría seguir conversando. Estoy súper agradecida de que me hayas acompañado. Pero bueno, ya tenemos que ir cerrando. Y la pregunta final. ¿Segundo libro? ¿Ya está pensado? ¿Ya estás ahí pensando? ¿Cómo es esto? Mira, yo te digo, yo lo estaba pensando desde que estaba escribiendo digamos, porque estaba yo, por eso te digo, lo dejé, me diagnosticaron lo de cáncer, pero hasta ahí lo quise dejar, pensando en que quiero, porque todavía no lo he empezado, pero quiero hacer un segundo libro. No lo veo para este 2026, te soy sincera. Tengo otras prioridades, ¿qué? Pero sí quiero que no pase del 2027 para ya por lo menos empezar a hacerlo. Exacto. Bueno, además también cuando se trata de vivencias nuestras, cuanto más fresquitas, digamos, las tengamos al momento de escribir, mejor, ¿no? Porque nuestra memoria también nos juega malas pasadas y bueno, ya hay cositas que vamos como deformando de alguna manera. Exactamente, súper. Bueno, entonces nos encontraremos para el 2027 para hablar del segundo libro. Del segundo libro. Exactamente. Súper agradecida, como te dije, muchísimas gracias, Marley, que sigas súper bien y que los próximos libros que no sean sobre enfermedad, que sean sobre otros temas. Sobre otros temas. Exactamente. Un abrazo enorme. Eso, Débora, a ti las gracias. Y bueno, y nos veremos en Visionarias, no en agosto, sino que volvemos en Visionarias detrás de sus libros en septiembre. Nos tomamos pequeñita vacación. Un besito para todos. Gracias. Eso es grande. Gracias a ti. Bye. Chao, chao.